Y si supera la jurisprudencia humana, a un pecado, como por ejemplo un niño cuando pues, le falta el respeto a su mamá, pues la forma de actuar a veces ni siquiera debería de ser un manotazo, a veces ni siquiera debe ser una bofetada en la cara. De hecho, algunos pastores dicen que realmente la forma más adecuada de reprensión es la famosa vara de la justicia, en que, oye, ¿sabes qué, niño? Nalgada por medio de una varita, que si tú te excedes, pues se te va a romper. O sea, ¿a qué nos referimos con exceder? A que la justicia de Dios debería de ser tal que no permita el exceso de castigo. ¿Qué es lo que sí tenemos aquí con Job? Job dice, o sea, ¿qué hice que me amerite semejante dolor? Alguien diría, pues es que ¿de qué está sufriendo Job? Que casi queda en la pobreza, que se le murieron sus hijos, que su esposa de alguna manera le abandona. Si alguien diría, es que nunca jamás se ve que le abandona. No, pero emocionalmente está abandonado. Job está solo, y aparte de solo, está con sus amigos recriminándole. ¿Qué especie de gracia vemos aquí? ¿Cómo vemos aquí a un Dios que se alegra más del arrepentimiento que de la muerte del pecador? Y alguien dirá, ¿pero por qué tú interpretas así? Porque Job justamente así lo interpreta, porque está diciendo, ya Dios, pues termíname de matar, ¿para qué me dejas herido? Y sé que parezco como canción de norteña mexicana, pero es lo que Job está diciendo, termíname de matar, no me dejes herido. Job le está diciendo eso a Dios. De hecho, Job está diciendo, yo no lo diría y jamás lo diría porque no hubiera nada que me hiciera de expresar de esta manera el dolor. ¿Qué es lo que vemos en la actualidad, incluso con algunos cristianos? Y más cuando son cristianos que piensan que para todo lo que ocurre debe de haber una razón en el universo para lo que acontece debajo del sol. Que Dios está diciendo desde al final, mejor dicho, desde el final, cuando Dios se presenta a Job, al final, al bendecirle, le dice, tú a sus amigos, ustedes no han dicho como Job. Ustedes han buscado cosas que jamás han estado en mi cabeza, pero en cambio, frente a todo el cosmos interpretan mi voluntad como si ustedes supieran, cuando no es así. Alguien diría, ¿y cuándo lo hemos visto esto en el siglo XXI? Siglo XXI tal vez, entre comillas, no. Pero sí lo hemos visto desde San Agustín de Hipona. Desde San Agustín de Hipona, y no necesariamente es la culpa de San Agustín, sí hemos visto que en ocasiones hemos interpretado por tratar de no ser heliocéntricos, por tratar de combatir la idolatría pagana, pues promovemos un modelo cosmológico del universo. Promovemos que ya sabemos cómo es el universo, porque sabemos desde el siglo I después de Cristo el pensamiento de Dios revelado por Jesús. Alguien diría, sí, pero yo diría y apelaría a la teología que tenemos como cristianos del siglo I o del siglo XXI, como cristianos del siglo XXI en toda nuestra teología, y por eso estuve señalando lo que uno entre comillas sabe de teología, y digo entre comillas. Realmente toda nuestra forma de interpretación es consecuente siquiera con el pensamiento del siglo I, y si somos consecuentes con el pensamiento del siglo I, siendo un pensamiento precientífico, ¿sabemos el pensamiento de Dios aún con toda nuestra ciencia? Seamos consecuentes. No, estamos peor que los amigos de Job en este momento. Y lo peor que a veces podemos hacer como cristianos es consolar pensando que interpretamos la voluntad de Dios, siendo consecuentes con toda nuestra teología evangélica, que se basa un poco más en el pensamiento de San Agustín de Hipona, pensando en que sabemos la voluntad de Dios, cuando no es así, y en realidad somos más ignorantes que nuestros primeros padres apostólicos o que los apóstoles.